Para iniciar con las ponencias, contaremos con la presencia de Cristina Dreyfus. Cristina es doctora de investigación en arquitectura, teorías y proyectos por la Universidad de Sapienza en Roma. Maestra en Ciencias con mención en Arquitectura, Teoría, Historia y Crítica por la Universidad Nacional de Ingeniería. Arquitecta por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y es profesora asociada, coordinadora de investigación y del área de Historia y Teoría de la Arquitectura en la Universidad de Lima. Además, cuenta con publicaciones académicas de los grupos de investigación que dirige. Vamos a dar el pase a Cristina para que inicie su ponencia. Gracias, Brunella, y gracias a todo el equipo por, como siempre, la excelente organización. Siguiendo los consejos sabios de Ángeles, he puesto con el reloj aquí al costado, así que honestamente espero muchísimo no pasarme del tiempo. No solo eso, sino espero dar tiempo a preguntas y a comentarios, que creo que es lo más interesante en un evento de este tipo. Bueno, y de repente un poco raro porque viniendo yo de una línea muy teórica, muy de investigación, con un total de metros cuadrados proyectados de 3, creo, o 4, una casa de perro por ahí, ¿qué tengo que ver yo de concepto, ¿no? Entonces un poco la idea era hablar un poco de repente de teoría o de reflexionar sobre esta idea de concepto, para lo cual recogí algunas preguntas que le hice a algunos de mis alumnos en algún momento sobre qué es el concepto, hasta qué punto sienten que el concepto es útil, y de paso quiero hacer un publicherry desvergonzado al círculo de crítica con quienes hemos conversado esto alguna vez y a quienes les debo algunas de las ideas que voy a compartir con ustedes. Así que más que cosas mías, es un poco un trabajo conjunto y en su momento voy a citar las fuentes respectivas, por supuesto. Entonces, el concepto mito o realidad. Cuando le puse título a la presentación de esto hace un montón de meses, yo tenía un poco más de optimismo con respecto a poder responder esta pregunta. Y no estoy muy segura si la llegue a responder, pero creo que como pregunta en sí misma tiene un cierto valor. Y nace de esta idea un poco en la que a veces estamos a punto de entregar taller y dentro de toda la serie de requisitos que nos piden, ¿no es cierto? No sé cuántas plantas, cortes, elevaciones, maquetas, 3D, recorridos, SketchUps, uno de los requisitos es la memoria descriptiva, ¿no es cierto? Y dentro de la memoria descriptiva está el famoso concepto, cuál fue tu idea, cuál fue tu toma de partido. Y el título, de hecho, del evento es Ideación, Concepto, Toma de Partido, que son tres cosas, se supone, distintas, no siempre queda claro qué tan distintas son, no siempre queda claro cómo las podemos definir, o en todo caso, si es que encontramos una definición, si es que esa definición puede tener una cierta operatividad, es decir, si es una definición que nos es útil, ¿no es cierto? Y también es cierto, y yo creo que aquí todos podemos empatizar, que a veces nos hemos encontrado con situaciones en las que hemos leído el concepto, ¿no es cierto? Y hemos pensado, pucha, es un florazo. Ha habido situaciones, hay situaciones constantemente en la arquitectura en la que las explicaciones o son muy enormes y parecen trascender al objeto arquitectónico, o son un conjunto de palabras, la mayoría esdrújulas además, ¿no es cierto?, una detrás de la otra, y uno se queda un poco con la sensación de que lo están estafando, que lo están floreando seriamente, ¿no es cierto? Entonces, de ahí viene un poco la idea del mito, ¿no? ¿Hasta qué punto el concepto es tal cual? De repente estamos usando una palabra que pesa mucho, de repente le estamos dando mucha importancia, o de repente sí es efectivamente necesario. Y un poco estoy haciendo un spoiler a las conclusiones, porque como hemos visto en las ponencias de la mañana, no es una idea gratuita, creo que esa es la primera conclusión, y no es una idea que se abandona. Y hemos visto proyectos en donde se entiende claramente la función del concepto. De todos modos, voy a invitarlos a esta reflexión. Vamos a ver qué tal nos va. Y cuando me pidieron una imagen para la ponencia, por supuesto, entré en trompo y salió con esta imagen, que es una imagen de la Torre de Babel, de esta historia bíblica, ¿no es cierto? En un rato les voy a explicar por qué odio esta historia. La odio desde lo más profundo de mi cristiano corazón. En un rato les explico por qué. Pero en principio me parece que el mito de Babel nos habla de un concepto, ¿no es cierto? De repente es la historia más antigua de concepto arquitectónico que podemos tener. No sé, estoy fantaseando, pero acompáñenme en la fantasía. Un grupo de humanos que tiene el concepto de llegar al cielo. Miren qué bonita idea, ¿no es cierto? Y unen fuerzas para hacer esta construcción conceptual, finalmente, de llegar al cielo.
Y vamos a quedarnos ahí por el momento. En un rato más hablo de Babel nuevamente. Además que es una historia muy bonita, una ilustración del siglo XV, nunca está de más tirar una de esas. Entonces, como buena teórica, voy a empezar con unas cuantas definiciones que nadie me pidió para arrancar. Perdón, un segundito. Una de las palabras es ideación, ¿no es cierto? Entonces hice la vieja confiable, me fue al diccionario y resulta que la ideación es un proceso. Eso me encantó. Es lindo. La ideación no es un momento fijo en el tiempo y no es un objetivo, no es un destino final. Es un proceso. Es una situación en la cual nosotros estamos trabajando en un work in progress, dirían los gringos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, está interesante pensar en que la génesis y el proceso de ideas es un constante proceso. Y luego, ¿qué es esta idea? Y acá hay otra definición, hay varias, pero esta me gustó mucho. Un plan y una disposición que se ordena en la imaginación para la formación de una obra. Entonces, si estamos hablando de ideación, estamos hablando de un proceso constante de imaginación. Y eso está muy bonito. Nos llena de buena vibra, ¿no es cierto? Pero luego tenemos toma de partido. Dicho sea de paso, si ustedes buscan textos, si googlean en internet qué es concepto arquitectónico, va a salir de todo. Y lamentablemente no sale uno de mis textos favoritos sobre qué es concepto arquitectónico, de repente porque Ángeles le puso un título que no tiene nada que ver, pero si quieren leer un buen texto sobre eso, a Ángeles no le gusta hacerse autobombo, así que se lo hago yo. Busquen este texto, Mi primera última mesa, que está en el blog extraoficial del Círculo de Crítica, que fue un blog que abrimos cuando recién nos juntamos y que pronto lo vamos a subir al blog oficial. Y ahí Ángeles ofrece algunas definiciones y sobre todo una reflexión muy interesante. Y una de las definiciones que ofrece es la toma de partido. La toma de partido es una postura, una toma de partido, es decidir hacer algo en lugar de otras cosas, decidir tomar ciertas decisiones, ciertos caminos, ciertos derroteros teóricos, conceptuales, sistémicos, y dejar otros de lado. Es una postura sobre el territorio, sobre la relación del edificio con el paisaje, sobre la semiótica de la composición, y a veces la única función de la toma de partido a veces es evidenciar qué falta, qué se necesita, cómo lo vamos a resolver, cómo es que este proyecto decide asumir una postura frente a una serie de condicionantes. Y eso un poco que asusta, porque claro, ya nos ha pasado el momento de diseñar, ¿no es cierto? Si yo tomo partido por A, significa que estoy dejando de lado B. Implica una elección, implica una selección y un cierto rechazo a ciertas cosas, lo cual por supuesto asusta, ¿no es cierto? Implica tener un poco de valor para escoger una postura frente a otras. Luego la otra definición que nadie me pidió fue metáfora, que hemos escuchado esa palabra un poco en la mañana y estoy segura que la vamos a escuchar más. No tengo una buena definición de metáfora, pero es un poco, creo, un componente que nos ayuda a esta ideación. Esto se parece a esto, esto es como esto, y eso de repente nos ayuda un poco a hacer más comprensibles nuestras ideas. No sé si es que ustedes alguna vez en la vida leyeron unos libros que se escribieron a principios del siglo pasado. Una escritora de misterio que se llamaba Agatha Christie creó un personaje, una viejita que se llamaba Miss Marple. Y Miss Marple terminaba resolviendo todos los misterios, son novelas policíacas, terminaba resolviendo todos los misterios porque hacía metáforas, comparaba la situación en la que estaba dándose el misterio, el asesinato, lo que fuera, con una situación, según ella, similar, a veces era un poco random, en la que esto se había resuelto de esta manera. Y a través de la metáfora, esta viejita lograba resolver estos misterios. Es bastante interesante porque la metáfora nos ayuda un poco a descontextualizar y recontextualizar esta famosa situación. Entonces, la que estábamos esperando, ¿no es cierto? Ok, ¿qué es el concepto? ¿Cuál es la definición del concepto? No sé, no tengo idea. Sigo sin estar muy del todo satisfecha con lo que he encontrado. Además, si quieren leer el texto de Ángeles, léanlo, no lo voy a repetir yo. Y no es el único, hay una serie de definiciones y creo que, si no me equivoco, Ángeles dice, yo tampoco estoy muy satisfecha con lo que he encontrado en su mismo texto. Es complicado, así que vamos a empezar tratando de acercarnos a la definición y de repente hacia el final, en un ratito más, podemos llegar a ciertas ideas sueltas, ¿ok?
Entonces, como soy profesora de historia, hay que exponer un poco de historia, ¿no es cierto? De repente estoy simplificando un poco la situación, pero es posible que los orígenes del concepto arquitectónico, en el sentido de darle al edificio un valor simbólico, más allá del valor puramente pragmático y funcional, esos orígenes, no sé si son exactamente los orígenes, pero es un momento donde se manifiesta con mucha fuerza y con mucho sentido de propósito en el neoclásico, en la época de los revivals. Y digo neoclásico, pero en realidad esto que estamos viendo es neogótico y podría decir neorrománico o neo lo que quieran. Porque aquí hay una idea, mamá de otras muchas ideas, que es bien potente. ¿Qué es lo que el edificio nos debe decir? ¿A qué es a lo que el edificio se debe parecer? ¿Cuál es el mensaje que el edificio debe transmitir más allá de su función pragmática? ¿No es cierto? Y estamos hablando acá del Parlamento inglés, ¿no es cierto? La Casa de los Comunes, como le dicen allá. Y claro, pragmáticamente son un montón de oficinas y los halls donde se reúnen y todo esto, pero tenía que ser el edificio símbolo de Inglaterra, ¿no es cierto? No era cualquier oficina, no era cualquier espacio. Y al costado del río Támesis, entonces también tiene una presencia urbana, y los ingleses querían decir, bueno, aquí estamos y esto somos. Y dentro del esto somos, la respuesta arquitectónica a la pregunta coge referentes del pasado. Y en este caso el estilo gótico es una arquitectura neogótica, como dije hace un ratito. Porque los ingleses sentían que el estilo gótico era el estilo que históricamente los representaba. Porque es un estilo que tiene una serie de referentes históricos. De hecho, la bahía de Westminster está por ahí nomás, el mismo Big Ben, porque es un estilo que los hace de alguna manera revivir, de repente un poco romántico, esta sensación del pasado, de un pasado de repente glorioso, de los reyes o de un poder especialmente potente. Entonces, la identidad se liga a la arquitectura y de repente la conceptualización en este momento de la historia está a través de el rescate o el revival, el resucitar ciertos elementos, ciertos lenguajes del pasado. Ahora, en esta época aparece un edificio bien gracioso que lo trabaja a Claude Nicolas Ledoux, que en realidad no es un edificio, es un proyecto que nunca se iba a construir. No sé por qué. Y se llamaba la Casa del Placer, o lo Ikema. Es un proyecto, y como lo ven ahí, es un proyecto con claras influencias neoclásicas. Parece que a Ledoux como que le dio flojera diseñar las fachadas laterales, pero la fachada principal es una especie de templo griego. Aparentemente la posterior también lo es. ¿No? ¿Y qué onda con este edificio? Porque la planta es sumamente sugestiva. Es una planta funcionalmente bastante bien resuelta. Sirve para lo que el edificio está pensado. Pero es una planta que también conceptualmente, si queremos, simbólicamente, o de repente Ledoux simplemente estaba haciendo un gran chiste y se estaba riendo de todos nosotros, ahí hay una respuesta a una situación. No lo sé. Pero vamos a dar un gran salto en el tiempo y vamos a hablar de otro edificio que se supone es conceptualmente bastante fuerte, ¿no es cierto? La Villa Savoie de Le Corbusier, hecha durante la década de los 30 del siglo pasado. O sea, esta casa tiene casi 100 años, 90 en todo caso. Y es un ejercicio conceptual. Leí por ahí un texto que decía que si los Savoie no le hubieran dado tanta libertad a Le Corbusier para desarrollar esto, de repente esta casa no sería tan potente en términos del desarrollo de los 5 puntos de la arquitectura moderna, y que curiosamente este es el último gran proyecto blanco de los 5 puntos, como si Le Corbusier hubiera esperado la oportunidad para presentar estas ideas, estos conceptos, ¿no? En forma de casa, y luego se dedicó a otra cosa. Y una de las grandes ideas que lo obsesiona es la idea de la luz. Y si ustedes alguna vez han leído el texto que acompaña los 5 puntos, la justificación científica para la ventana horizontal es que hay un mayor ingreso de luz que el equivalente del área en ventanas verticales. ¿Okay? Entonces, sí, efectivamente. Pero claro, acá, si la obsesión es luz y una cierta libertad en el diseño de planta, que puede ser,
queda ahí en una casa que por otras razones es bastante cuestionable y que fue bastante poco habitada además, pero eso es para otro día. Pero luego tenemos otro proyecto de Le Corbusier más tardío, fíjense que esto es en el 56, en donde otra vez la idea es la luz, pero es una idea de luz completamente distinta. Mientras que en la Villa Savoie se podría hablar incluso de un exceso de asoleamiento, de una luz que entra generosa por todas partes, querrámoslo o no. La Tourette, y podríamos también hablar de Ronchamp, son ejercicios muy cuidadosos de un ingreso estudiadísimo de luz, con cosas como estas ventanas que además tienen coloreado el interior, de modo tal que la luz entra con una cierta tonalidad, y luego estos puntos de luz. No es la luz gratuita, es un cuidadoso estudio de destrajos para que la luz haga exactamente lo que el arquitecto está queriendo que haga. Entonces es bien curioso, porque yo creo que una de las cosas más interesantes de Le Corbusier es su propia evolución personal, y este ejercicio conceptual de abrir todo en la Villa Savoie se convierte en un ejercicio mucho más maduro, en donde se abre lo que se tiene que abrir. Y luego durante el posmoderno, la cosa como que se sale de control. La posmodernidad de repente es la gran edad del floro. Eh, bueno y malo, ya hay discursos súper divertidos, discursos entretenidísimos. Vayan a leer a Denise Scott Brown, que es una maestra absoluta. Me acabo de dar cuenta que me he equivocado en la leyenda de esta imagen. Se llama Piazza de Italia, pero no está en Londres, está en Nueva Orleans, y el arquitecto es Charles Moore. ¿Okay? Lo corregiré en su momento. Entonces, ¿qué pasa con esta plaza y por qué me parece un ejercicio interesante de concepto o de idea? Tenemos a este señor, Charles Moore, en un lugar extrañísimo llamado Nueva Orleans. Y les digo que es un lugar extrañísimo porque Nueva Orleans está al sur de Estados Unidos, ¿no es cierto?, en el Golfo de México, es una ciudad portuaria que inicia además en la orilla, en el delta del río Mississippi. Entonces no solo es una ciudad portuaria de cara al mar, sino una ciudad portuaria hacia el interior a través de los barcos que navegaban por el río Mississippi. Y era el lugar que recibía a los esclavos. Entonces, además, Nueva Orleans fue una ciudad muy disputada y durante un buen tiempo tuvo gobierno francés. De hecho, el nombre viene de ahí. Orleans es una ciudad en Francia. Luego tuvo dominio español durante un buen tiempo también, hasta que finalmente termina siendo parte de Estados Unidos. Entonces es una ciudad en donde hay influencia de todas partes, la influencia de los esclavos que vienen del África, la influencia francesa, la influencia española, la influencia inglesa y finalmente la influencia mexicana eventualmente también. Y dentro de todo este conjunto de influencias había una pequeñísima comunidad italiana que quería algún tipo de lugar que los identifique. Entonces se contrata a Charles Moore, perdón, para que haga esta plaza. Perdón un segundo, pero es que en realidad ese texto que está mal puesto me está verdaderamente... Ya, ok, ya, perdón, mi trastorno obsesivo compulsivo está un poco sufrido. Ya, ok, entonces le dicen a Moore que haga una plaza que represente la identidad italiana, que hable de los italianos, que deje huella en un lugar en donde había millones de huellas previamente. Y claro, era la época del posmoderno, son los años 70. Entonces Moore hace lo que se hacía en esa época y es otra vez un revival, finalmente, un revival. De repente en drywall y ya no en piedra como el Parlamento inglés, pero es un revival de estas columnas con estos maravillosos capiteles corintios de hojalata y no se nota acá, pero la planta tiene la forma del mapa de Italia, de la península, ¿no es cierto? Es un ejercicio muy divertido de buen humor, puede ser, o sea, y sí cumple con el hecho de dejar esta huella de identidad. También cumple con el hecho de que el cliente estuvo muy satisfecho y lo está hasta ahora. Y es una plaza muy querida, es una plaza muy disfrutada en los momentos en los que se usa. Imagínense con vendedores de pizza y este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, otra vez, había una idea fuerza, pero que tenía que ver con una identidad, una cosa un poco mucho más abstracta en realidad, que Moore traslada a repetir un poco esta idea del revival. 70s, 80s, ¿no? El posmoderno es un periodo fuerte y de repente interesante. Y luego, hacia fines de los 90s y de repente fines del siglo XX, tenemos
a otro tipo de conceptualización de proyectos arquitectónicos. Este es uno de los proyectos de Frank Gehry pre-Guggenheim, cuando no era tan conocido, pero ya vemos que ya estaba haciendo muchas de las cosas que luego lo hicieron famoso. Y acá trabaja con la idea de metáfora, esa que hace un ratito definimos. Y este ejercicio, este edificio, o ejercicio, valga, ejercicio conceptual, de las oficinas nacionales holandesas corresponde con esta exploración de la forma en la que se embarca Gehry. Y de hecho es exactamente la reinterpretación de la foto que tenemos al costado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Fred Astaire y Ginger Rogers, unos famosísimos bailarines del cine de principios del siglo XX, se convierten en volúmenes de esquina de este edificio en Praga, además, ¿cierto? Los referentes aquí son sumamente aleatorios. Y mucha de la arquitectura de fines del siglo XX, arquitectura que hasta ahora se llama deconstructivista, tiene muchos referentes formales y muchos ejercicios formales que han tratado de ser conceptualizados, han tratado de ser explicados y muchas veces poco satisfactoriamente. Y si por ahí tienen algún tiempo, hay un documental muy bonito que a mis chicos de Historia 3 se los paso a fin de ciclo, que se llama Dibujos de Frank Gehry, Sketches of Frank Gehry, que nos muestra un poco el proceso de diseño, el proceso proyectual de Gehry. A mí me gusta el documental en sí, no tanto Gehry ni su proceso proyectual, es que lo hace Sidney Pollack, que es un genio, ¿no? Pero es interesante de ver, y si me quedo un ratito, de repente al final les paso un pedacito. Vamos a ver cómo estamos. Pero bueno, ¿qué pasa cuando esto sale mal? ¿Qué pasa cuando la conceptualización en la actualidad sale mal y es muy frecuente? Disclaimer, no voy a decir los autores de ninguno de los ejemplos que voy a presentar porque quiero discutir ideas, no rajar de personas. Y son proyectos que de repente no son del todo malos en sí mismos, pero que su explicación conceptual, la explicación de la idea de proyecto, por una u otra razón, no llega a cuajar. ¿Ok? Ampay me salvo. Entonces vamos a empezar con el concepto simplificado. ¿Okay? Estos nombres me los inventé para ordenar un poco la situación. Cuando un concepto es demasiado simplista o demasiado superficial. Y acá tenemos como ejemplo esta lámpara que se llama lámpara Lima. Y esta cita de la izquierda la tomé de la página del autor de la lámpara. Entonces, quiero que se fijen en esta cita de acá, ¿no? Su diseño está inspirado en la dinámica Lima actual desde mi visión como arquitecto. Se me hace un poco problemático como concepto. La lámpara me gusta mucho. Se me hace un poco problemático porque yo no creo que si viéramos esta lámpara así nomás, sin floro, pensaríamos en la Lima actual, en las dinámicas de la Lima actual. De repente esta es la Lima de ciertas zonas, la mal llamada Lima moderna. No sé cuál es el nombre políticamente correcto actualmente, pero saben a qué me refiero, ¿no es cierto? Pero cuando yo pienso en la dinámica Lima actual, lo primero que se me viene a la mente es Gamarra, o de repente Villa El Salvador, o no sé, expansiones urbanas que luego se han consolidado, de repente yo estoy equivocada, pero sin duda, ya sea que estamos hablando de la Lima que sucede en Barranco o de la Lima que sucede en San Juan del Lurigancho, la dinámica Lima actual es un concepto muy complejo, muy amplio, inmenso, enorme. Yo no lo usaría nunca como concepto porque me muere miedo. Y lo que vemos acá es una sobresimplificación conceptual. Podría no haber dicho nada. Y creo que hubiera sido mejor. No lo sé. Segundo, concepto literal. Este es el más divertido de todos. A mí en lo personal me encanta. No sé. El concepto literal, pues todos los conocemos. Y uso el monumento a la hamaca porque creo que es nuestro favorito, ¿no? Pero podríamos hablar de la Alameda de los Sombreros, podríamos hablar del paseo Yoturque, perdón si me estoy equivocando. Estos conceptos literales que en verdad no lo son. Y por supuesto he puesto ejemplos peruanos, pero no solo hay ejemplos peruanos de esto, hay ejemplos en todas partes, ¿no es cierto? De ejercicios de diseño que pueden ser edificios o que pueden ser parques en este caso, u objetos que son lo que son y ya está. Divertidísimo, sin duda. De hecho, sea de paso, me da mucha curiosidad, de repente después lo podemos conversar. ¿Alguien ha ido acá recientemente? Porque esta foto tiene un montón de años y me muero de curiosidad cómo es que ha sobrevivido estos paneles morados al paso del tiempo. Y me daría pena que estuviera mal este parque.
este nivel de achoramiento merece ser preservado. Siguiente, el concepto copiado. Y en un rato más vamos a hablar un poquito más de esto. El concepto no se copia, pues, esta es una tarea en la que no se deben copiar. Porque luego pasan estos problemas, ¿no es cierto? Lo que funciona en un determinado contexto no va a funcionar en otro, y copiarse un concepto, y en este caso, peor aún, copiarse una forma, te convierte automáticamente en meme. Así que no nos explayemos más. Y por último, y acá otra vez mi publicherry gratuito al Círculo de Crítica, estoy 90% segura que fue Renato el que obtuvo esta maravillosa información. Concepto marketero. Esto es un proyecto aún no construido, creo que todos se ubican a la espalda del Interbank, ¿no es cierto? Al plantearnos cómo sería el proyecto para Gloria Perú, la leche, nació la idea de crear un edificio que funcionalmente sintonizara con los valores de la empresa. Generamos un volumen que en su imagen exterior se mimetiza. No estás usando bien la palabra, pero bueno, en fin. Se mimetiza con el producto característico de este grupo que lo ha llevado a liderar el mercado. Un cilindro que representa un tarro de leche. Entre esto y la maca hay un poquito de color de diferencia. No lo sé. En fin, mejor seguimos avanzando. Entonces, la moraleja. Yo sé, pasó esta cosa genial, ¿no les parece genial? Esta imagen, esas búsquedas random que uno hace en Facebook, imagínense pues el Guggenheim ¿qué es esto? Neoclásico, neogótico, no lo sé. Pero no tiene nada que ver con la moraleja. Puse la imagen porque me pareció súper divertida. No sé, de repente sí tiene algo que ver. Ahí vamos. Primera moraleja, el concepto tiene un marco espacio-temporal. Tiene un aquí y tiene un ahora. El concepto que le funcionó en tercer ciclo no les va a funcionar en octavo ciclo. Sorry, lo siento. Porque además no es solo un espacio y un tiempo. Son condicionantes. Hay un tamaño de terreno, hay vientos, hay una condición climática, hay vistas. Hay un cliente que puede ser más simpático que el otro cliente. O si queremos ponerlo en términos pedagógicos, hay un profesor de taller que tiene una metodología diferente a la del otro. Hay particularidades, hay historias, hay anécdotas, hay idiosincrasias, hay X razones que hacen que un concepto tenga un marco espacio-temporal. Por ejemplo, durante la escuela de Chicago, fines del siglo XIX, muchos edificios hacían con ventanas pequeñas, no porque no se quisiera hacer ventanas grandes, sino porque el vidrio era muy caro. Eso es una condicionante económica del momento que hace que lo que podía haber sido conceptualmente muy interesante no se pueda. Entonces, un concepto tiene un momento, tiene un aquí, tiene una ahora. Por lo tanto, lo que funcionó ahí y entonces no necesariamente va a funcionar aquí y ahora. Corolario o floro, o dicho sea de paso, utilizar en la actualidad conceptos de la década de 1930 no es ser moderno, es ser anacrónico. Si no saben lo que es anacrónico, significa alguien que no pertenece a su tiempo. Ok. Siguiente, el concepto no es producto de la inspiración aleatoria. Quique dijo cuando estaba abriendo las conferencias de hoy, me refiero a Quique Bonilla, dijo que hay una arbitrariedad que es la que le da carácter artístico a nuestra carrera. Y por supuesto, la conceptualización tiene esta cosa subjetiva y arbitraria hasta cierto punto que hace que el edificio que diseñe yo no va a ser igual al edificio que diseñe nadie más, ninguno de nosotros, porque todos tenemos nuestro propio capital cultural, nuestra propia carga subjetiva, nuestro propio bagaje, que nos hace distintos. Y si todos recibiéramos exactamente la misma información, cada uno pasaría esa información por nuestros propios tamices y nos saldrían edificios completamente distintos. Dicho esto, ese concepto no es inspiración aleatoria. No es que me puse a mirar la ventana y no. El concepto llega a través de la investigación y a través de la chamba. Al concepto tiene que trabajarse, tiene que moldearse, tiene que supervisarse, tiene que contabilizarse, tiene que graficarse, tiene que escribirse, tiene que maquetearse en algunos casos, discutirse, conversarse. El concepto no llega de la noche a la mañana. Y esta famosa anécdota de Frank Gehry, que en el fondo parece ejemplo de lo contrario, pero sí es ejemplo de esto. Cuenta la leyenda que cuando Frank Gehry iba a diseñar la casa Kaufman, la casa de la cascada,
¿no es cierto? Que es una de las obras maestras del siglo XX, no hay duda alguna. Se estaba demorando, ¿ok? No estaba produciendo, estaba con otros proyectos, estaba en otras, simplemente no lo estaba haciendo, y el cliente, el señor Kaufman, estaba perdiendo la paciencia. Y en una de esas lo llama un día y le dice, mira, papacito, si mis planos de la casa no están listos para mañana, yo rescindo el contrato, se acabó todo, te quedas sin chamba. Entonces cuenta la leyenda que Gary y su grupo de colaboradores diseñan la casa de la cascada de una noche para otra, ¿ok? Y da la sensación de que esto fuera un ejemplo de inspiración divina. Pero claramente no lo era. Gary a estas alturas ya estaba medio viejo, ya tenía mucha experiencia de diseño y por supuesto se había pasado todas estas semanas conceptualizando, trabajando dentro de su cabeza, chambeando, y además ya había hecho un recorrido de la zona y había investigado los materiales. O sea, esto sucede y a veces no es visible. Gary, como les digo, perdón, Wright era un arquitecto maduro cuando pasó esto. En el caso de los que estamos empezando, yo sí sugiero hacer esta investigación y esta chamba visible. Garabatear, escribir, hacer bosquejos, conversarlo, hacer esta chamba visible, no para que la vea el profesor en la entrega de taller, aunque a veces eso funciona muy bien, por eso existe la bitácora, ¿no? Sino para nosotros mismos verla, ver los garabatos que hemos estado produciendo, ver las ideas que hemos estado trabajando y cómo es que estas ideas van cambiando y de paso de repente nos sirve como proceso para futuros proyectos. Y finalmente, el concepto no es una verdad absoluta e incuestionable. El concepto es mi verdad a través de una serie de hechos que yo he procesado, pero no puede ser absoluta e incuestionable. Tiene este componente de interpretación subjetiva, este componente de arbitrariedad, que es lo que nos hace ser quienes somos desde el punto de vista de la identidad y de la personalidad de cada uno, por supuesto. Ya, ahora sí. Vamos a tratar de soltar unas cuantas ideas sólidas para que no sientan que los he estafado durante los últimos 30 minutos. Yo creo que el concepto es la confluencia de imaginación e investigación. Acuérdense cuando hablábamos de ideación al principio, ¿no es cierto? Un proceso de imaginación. Una idea es esta respuesta que está en nuestra imaginación, pero que no viene de la nada, viene alimentada de haber conversado con el cliente, de haber ido al lugar, de haber estudiado, de tener proyectos favoritos que de cuando en cuando aparecen en nuestros propios proyectos, eso no tiene nada de malo, de tener estas ideas, estos temas recurrentes en nuestra obra que poco a poco van alimentándose de la realidad. Entonces, imaginación e investigación. Segundo, un concepto es una representación de realidades. No es la realidad en sí. Es nuestra representación y de repente valdría decir nuestra interpretación de realidades. Y aquí viene lo difícil, presentes y futuras. Por eso es que es difícil ser arquitecto, porque el arquitecto no solo va a representar, imaginar, interpretar las necesidades de hoy o lo que el requerimiento exige hoy, sino que un edificio es una cosa que está hecha para durar, se supone, ¿no es cierto? Se supone. Debería funcionar durante décadas o de repente cientos de años y por lo tanto parte de nuestra conceptualización debería tomar en cuenta estas realidades futuras a las que nos deberíamos anticipar. Y finalmente, un concepto es una síntesis de complejidades. Y ojo que síntesis no significa simplificación en absoluto. Síntesis de complejidades. Buscar estas ideas complejas, investigar cuáles son estas ideas complejas, coger las ideas complejas, buscar la esencia, sintetizarlas. Y finalmente, desde el punto de vista del proceso proyectual, un concepto es una hoja de ruta. Cuando tenemos claras estas ideas que nacen de las complejidades, cuando tenemos claro a dónde queremos llegar, pero sobre todo por qué queremos llegar, ahí aparecen los pasos a seguir. Y el resultado es un estupendo proyecto arquitectónico. Creo. ¿No? Vamos a pinchar el globo un ratito. Esta es una cita de un libro de teoría de la arquitectura de Valentine. Y bueno, nos movemos de la experiencia a la conjetura, o sea, de lo propio a lo contextual, de lo particular a lo abstracto,
de lo familiar a lo extraño, de lo cercano a lo distante. Invariablemente empezamos con nosotros mismos y nos proyectamos al mundo, al que vemos en relación con lo que estamos intentando hacer. No hay de otra. Nuestro referente somos nosotros. Por eso es que digo que la investigación es tan importante. Es solo después, cuando estoy más familiarizado con la indiferencia que el mundo tiene hacia mí y hacia mi destino personal, que puedo empezar a ver que soy periférico y accidente. Dosis de humildad, finalmente. El mundo es el mundo. Nuestra interpretación del mundo es una fracción de lo que la realidad nos exige y lo que la realidad nos ofrece. O en las palabras de este maravilloso grupo Panic! At the Disco, el clima de hoy es ligeramente sarcástico con altas probabilidades de A, indiferencia o B, desinterés en lo que el concepto dice. Podemos trabajar lindo el concepto, podemos hablar entre nosotros tomándonos un café de lo maravilloso de nuestro concepto, podemos publicarnos revistas entre nosotros sobre qué bacán fue el concepto. Pero al final del día, nuestros usuarios, nuestros clientes, las personas que se soplan nuestros edificios día a día, nunca sabrán qué fue el concepto. Y poco les importará si lo llegan a saber. Porque no es parte de su día a día, es invisible. Pero, no los voy a dejar tan tristes, obviamente, pero si el concepto está bien resuelto, si el concepto se trabajó con solidez, si el concepto es firme, entonces lo que va a pasar es que el cliente no va a saber cuál fue, pero va a sentir esa infinita satisfacción de encontrarse en un edificio que es bueno, que es justo, que es preciso y que responde, y que le permite a nuestro usuario desarrollarse como ser humano a su máximo potencial. Y si ese no es nuestro objetivo, no sé qué estamos haciendo. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo nos salvamos de la indiferencia o del concepto que no llegó y que no aterrizó nunca? Regresemos a la Torre de Babel. ¿Y por qué es que odio este mito? Historia bíblica, como se llame. Porque la idea era buenísima. Era unamos fuerzas, juntémonos todos y tratemos de ser lo más grandes posibles. Tratemos de llegar al cielo a través del esfuerzo conjunto. Sumemos, ¿no es cierto? Y Dios dijo, nah, creemos idiomas. Crear idiomas está súper divertido, pero fea el mito. Quedémonos con la primera parte, con unir esfuerzos. ¿Cómo nos salvamos? Parándonos sobre los hombros de los gigantes. Si no somos capaces no seremos capaces de construir si es que no reconocemos los hombros sobre los que nos estamos parando, si es que no sabemos de dónde vienen las referencias, de dónde vienen las ideas y finalmente de dónde viene nuestro concepto. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Cristina. Súper interesante la presentación. Y bueno, sobre todo la última frase, ¿no? No somos capaces de construir o plantear un concepto si no sabemos dónde estamos parados. En base a ello han realizado algunas preguntas. La primera es, ¿consideras que hay posturas que fueron buenas ideas en su momento, pero hoy en día resultan obsoletas? Sí, totalmente. En un determinado contexto hay ideas que pueden haber sido geniales. Se me ocurre, por ejemplo, y por ahí puse medio rapidito el pabellón de Barcelona, ¿no es cierto?, de Mies van der Rohe. Es un proyecto en el que hay una idea de transparencia, una idea de secuencia espacial, a través de casi la desmaterialización del muro, ¿no es cierto? Es una cajita muy simple. Idea similar llevada a la casa Farnsworth, no funcionó. Y no están tan lejos en el tiempo, pero sí corresponden a contextos y a programas arquitectónicos muy distintos. Entonces sí, o pueden haber conceptos como por ejemplo los edificios de oficina de la Escuela de Chicago, circulación central, ventanas todas con iluminación natural, planta libre, que hasta el día de hoy siguen funcionando. Entonces, cuando digo que un concepto tiene un aquí y una ahora, implica que para cada situación hay que analizar hasta qué punto, por ejemplo, los referentes nos pueden ayudar como ideas y en qué momento tenemos que abandonarlos porque por alguna razón no funcionan. Hay ideas geniales que ya no lo son, que lo fueron.
Perfecto, muchas gracias. Hay una segunda pregunta también que nos han enviado, ¿crees que cualquier idea puede aplicarse a cualquier proyecto? Y la segunda parte de esta pregunta es, ¿cómo el arquitecto debe ser más responsable al momento de seleccionar una idea para su proyecto? A ver, que si creo que cualquier idea puede ser aplicada a cualquier proyecto, no. Cualquier idea puede florearse dentro de cualquier proyecto, si ya, ahí depende ya de la habilidad de cada uno de vender una idea, y ahí sí, ¿no? Pero no creo que toda idea pueda ser aplicada a todo proyecto. Sí creo que hay ciertas ideas que son base y que ya ni siquiera deberían considerarse concepto. Cuando de pronto viene alguien y dice, mi concepto es que el edificio sea sostenible y funcional, ya no, eso no es concepto, eso es ética, eso es lo básico, lo mínimo indispensable que tu edificio debe hacer. Así que eso no es un concepto compartido, eso es requerimiento mínimo. Entonces, no, yo creo que cada proyecto tiene un cierto número de ideas que le pueden funcionar y otras que no. No se puede conceptualizar de la misma manera una iglesia y un hospital. No se puede, porque la función pragmática de ambos es tan distinta que no les va a calzar el mismo concepto. ¿Me puedes repetir, Brunella, porfis, la segunda parte de la pregunta? Sí, claro. ¿Cómo el arquitecto puede ser más responsable al momento de seleccionar una idea para su proyecto? Me encantaría decirte que la respuesta es humildad y que todos los proyectos exitosos son proyectos hijos de arquitectos humildes, pero no es cierto, pues, pero sería bonito. Sin embargo, creo en eso, creo que los conceptos que funcionan son conceptos que nacen de la escucha, de saber escuchar el requerimiento arquitectónico, el problema, sus condicionantes, de ahí nace. No puedes plantear el concepto antes de haber escuchado, porque es como dar la respuesta sin haber entendido la pregunta. Entonces, de repente, esa es una manera como de disminuir la posibilidad de error. Ahí está. Además, lo que comentaste, que ningún concepto es aleatorio, todo viene parte de una investigación, creo que complementa bastante en cómo ser responsables, ¿no? Al plantear una idea. Y me gustaría complementar ahí que investigación no es solamente googlear, la investigación es un proceso. Y otra vez citando a Wright, parte de la respuesta está en formularse la pregunta, en el proceso de ir buscando, de ir haciendo este ejercicio de conocer más el problema. Se nos van viniendo un montón de ideas, un montón de posibles conceptos, de los cuales muchos van a ser equivocados, pero está bien, porque así nos acercamos más a la idea correcta. O sea, este proceso, esta maduración, de repente me ha faltado hablar un poco de que estas ideas no solamente se trabajan, sino que también se dejan madurar un poquito. Perfecto. Muchísimas gracias, Cristina. Súper interesante tu ponencia.